Señores, señores, buenas noches. Gracias por estar del otro lado en Animales Sueltos. Voy a pedir un aplauso. Miren quién vino a casa, quién ha vuelto a casa. Fin de año, el profe. Además llegó el profe. ¿A cuántas le dirás lo mismo? No te creas, Romy, no te creas. Abro el programa vendiendo el libro del profe. Tremendo laburo del profe, tremendo trabajo. Miren lo que es el libro. Alcanza y sobra. Yo te digo, esto lo comes entre enero y febrero o parte del verano. El libro, y lo empiezo vendiendo, tengo muchas cosas para vender, pero está buenísimo, a pequeña ojeada, y voy a empezar a leerlo ahora. Es la vida de los... ¿Cuántos ganadores de premios Nobel? 78. Estudió la vida el profe y hace un raconto de los 78 ganadores de premio Nobel de la historia de la economía mundial. Justamente, ¿haces un raconto personal de ellos y también de por qué ganaron el premio Nobel? Efectivamente. Parte de la vida y parte por qué le dieron el premio Nobel. Escuchame una cosa, ¿y cuál es de los 2 o 3 trabajos concretos fuertes, cuáles son los premios Nobel más importantes dados en la historia de la economía? Los primeros años le dieron a los patriarcas. Sí. Y después se lo dieron a gente más jovencita. Entonces los últimos son desarrollos más específicos. Los primeros hicieron grandes aportes. Y profe, ¿la economía avanza por ruptura o por acumulación en la historia del conocimiento? Hay algunos malditos que dicen que avanza de funeral en funeral. Y que esa que la sacaron de otra disciplina, por ver que en otra disciplina ocurre lo mismo. Y otra cosa, ¿y cuál es la penicilina, viste, que produce un cambio, una ruptura en la historia de la salud, ¿no? ¿Cuál es la penicilina? ¿Cuál es el gran avance? ¿Cuál es el gran aporte a la economía en la historia? ¿Es Keynes? ¿Ya quedó? ¿Es Samuelson? ¿Quién fue? Todos esos son grandes. A Keynes le querían dar el premio Nobel, pero como no se lo daban a muertos, entonces no se lo pudieron dar. Keynes, desde el punto de vista metodológico, es muy importante, Samuelson también, pero hay, digamos, infinidad de personas. Yo no diría que hay un antes y un después. Son cosas que se van, digamos así, acumulando. También hay modas, también hay exageraciones. Se lo dieron a este señor Thaler por economía del comportamiento, porque dijo, muchachos, esta parte del análisis económico está exagerando, vamos a centrar un poquito más. Es difícil, Ale, en la lista del 78 tachar alguno. Es muy probable que cada uno tenga candidato para decir, yo además hubiera puesto a este y a mí, por supuesto. ¿Y Stiglitz? La edad promedio, sí, es uno. ¿Ese es bueno? La edad promedio de los galardonados es 67 años, de modo que desde el año que yo cumplí 67 ya lo tomo como algo personal. Soy el Borges de la economía, querido. Claro, no te toca. Porque pretender que no me lo merezco no puedo. Hay una conspiración internacional contra contra mí. mí. Con Pinochet, como Borges. Así que... ¿Sabes una cosa? Y de acá no había ninguno. Sturzenegger no clasifica a Sturzenegger. Fíjate esto. Son avances en teoría, no en la aplicación. Por eso no se lo dan. A Yunus le dieron el premio Nobel de la Paz, no de economía, porque ese señor es uno de mis héroes, no inventó ningún principio económico, los aplica a todos. Por ahora no hay ningún latinoamericano, no hay ningún japonés, hay algunas zonas... Raúl Prebisch no se lo merecía. Discutible, algunos dicen que sí, otros dicen, digamos así, digamos que no. Había 2 o 3 candidatos argentinos, uno es Prebisch, el otro hubiera sido Olivera. Algunos dicen que Guillermo Calvo lo tendría que haber recibido cuando lo recibieron Kitlan y Prescott. Puede ser. Es difícil. El sistema es un sistema bastante complicado, empieza un año antes, le preguntan a un conjunto de personas y elige más o menos 100 candidatos, van achicando y terminan una lista corta de 5. A cada uno de esos 5, a alguien que está familiarizado con esa obra, le dice, vos escribí un trabajo de por qué a ese vos le darías el premio Nobel. Y el que gana, ese trabajo es publicado el día ese, de manera anónima, por la Fundación Nobel, son trabajos muy buenos, y después queda libre que lo haga y lo publique con su nombre. Me enganché tanto con la charla que empezamos así. Y podríamos seguir charlando, y vamos a seguir unos minutos. Y esto es televisión. Escúchame, ¿quién fue el último premio Nobel? ¿Quién lo ganó el último? Thaler en octubre de este año. ¿Y qué propuso Thaler? Este señor hizo algún que otro aporte, pero básicamente lo que hizo fue una importante tarea de divulgación de eso que se llama economía del comportamiento. ¿Y qué es la economía? Y lo que dice es la teoría más ortodoxa en materia microeconómica que deriva los comportamientos de maximizar algo es una exageración. ¿Por qué? Porque están las pasiones, están las broncas, las adicciones, etcétera, etcétera. En esa línea no fue pionero, es lo que digo, lo que hizo básicamente fue hacer mucha popularización, si vos querés. Hay un señor que a mí me encanta que se llama Herbert Simon,
que es de mediados del siglo XX, y ahí hay varios que ¿Por qué han- Macri cada vez que hablaba el otro día en la nota, profe, cuando hablábamos de economía, él hacía todo el tiempo hincapié en la palabra confianza? Necesito confianza, confianza, que la gente confíe. ¿La confianza es el principal motor de la economía? La confianza es una cosa muy importante porque vos tomás decisiones en base a lo que crees que va a pasar. Tomás decisiones en base a lo que crees que va a pasar. Porque no sabés lo que va a pasar. Nadie toma decisiones en base a lo que va a pasar. Vos tomás decisiones en base a lo que crees que va a pasar. Por eso los decisores nunca preguntan qué es lo que va a pasar. La cuestión nunca, para un decisor, la pregunta nunca es qué va a pasar. Si sabemos que no sabemos lo que va a pasar. La pregunta es qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar. Eso es lo que hacen los decisores. ¿Y qué es un decisor? El pizzero, tu tía, todos. Un El que te está profesional. viendo ahora que un tiene un empresario. taller de chapa y pintura. Todo, el todo. El que tiene Levax, millones de pesos en Levax. Yo sobre llego, todo. yo llego a las 9 a la universidad y vengo con café, leche o lo que sea. Y entonces le doy un ejercicio a los alumnos para tomar decisiones bajo incertidumbre. Y los alumnos, bueno, hay que ¿Le das esperar. ejercicio a los alumnos para tomar decisiones bajo Claro. incertidumbre? Le digo, ¿usted qué haría en esta situación? Y los digo, bueno, qué sé yo. Entonces, como hay un silencio total, digo, mire, antes de pasar por venir acá, pasé por la confitería, el encargado, que probablemente tiene escuela primaria nomás, me entregó una cosa muy valiosa, vea, café, leche, contra unos rectángulos de papel que dice Banco Central de la República Argentina, que la verdad no sabemos para qué sirve. ¿Me puede explicar por qué ese tipo hizo ese acto? Y nadie sabe. Entonces le digo, muy sencillo, porque si no lo hacía, se fundía hoy a la mañana. Entonces el hombre quiere fundirse lo más tarde posible. Si es posible, mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, y por eso abre y juega, ahora está atento. Ve animales sueltos, escucha la radio, dice, a ver que si me perdí alguna última O novedad. sea que es una constante incertidumbre la economía. Pero total, una constante la vida, ¿no? La vida es. La economía interpreta esa faceta de la toma de decisiones, que es la incertidumbre. Donde hay pedazos que tienen que ver con la ignorancia, pero hay otros pedazos que tienen que ver con la pura incertidumbre. Ahora, La crisis subprime fue una locura total porque un conjunto de personas, santa non santa, lo que fuera, dijeron que en realidad Hablando no del sé qué 2008, manipulación habían Estados terminado Unidos, con la incertidumbre. Las hipotecas tóxicas. Estamos hablando Claro. del 2008 para traer Y al entonces contexto. habían encontrado la fórmula para eliminar la incertidumbre. Yo dije, usted está loco, viejo. Vos sabés que nosotros nos ven muchos pibes, ¿no? Muchos pendejos de 20 y pico, 30, que para nosotros son chiquitos. ¿Qué pensás de los bitcoins? Esa generación de 20 y pico a 30, todo el tiempo me paran por la calle, che, preguntale ahí en la mesa bitcoins. ¿Qué es el bitcoin? ¿Vos confiarías en el bitcoin? ¿Sabés lo que le tenés que decir a todos esos pibes? No. Dejate de joder, estudiá y laburá. ¿Por qué? Porque Pero si la ¿sabés por acción qué se te fue, ¿a pregunta? cuánto se fue la acción de bitcoin? ¿Sabés por qué te pregunta? Porque dice, me salvo. Claro, exacto. Es la pasión humana de salvarse. En vez de trabajar, bitcoins. Mi nieto menor, el otro día Va a estábamos vivir con bitcoins tu nieto menor. 13 años tiene, Claro. bitcoins, comprar, vender, cosas. Le digo, pará, ¿qué te pasa? Bueno, salvarse es el mejor de los imprevistos, el mejor imprevisto posible. Sí, pero ¿sabés qué? Apostar a la suerte. Ah, no, ahí está. Entonces, es muy importante saber el tema, digamos, de lo que es de suerte. Entonces yo a la gente le digo, perdón, usted mírese al espejo. Un gran amigo mío, lamentablemente fallecido, cuando manejaba portafolios en un banco, Adrián Guizarri, un día estábamos almorzando y le digo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo soy un dentista y llego a tu oficina y tengo $30.000. Digo, mire, quiero invertir acá. ¿Cuál es la primera pregunta que me haces? La primera pregunta que te hago es la siguiente. ¿Qué porcentaje de los $30.000 usted está dispuesto a perder sin infartarse? Si la respuesta es cero, terminó la entrevista. Váyase usted. Chao. Entonces yo puedo entender que un tipo me diga, mira, yo agarro un 1%, me compro un Bitcoin y lo tiro ahí y me olvido. Hacelo. Porque es lo mismo que una ficha. El resto. El otro día en una conferencia una persona me dice, ¿usted vendería su casa cobrando en Bitcoin? Le digo, sí, porque a los 10 segundos los vendo. Resulta que después hablo con amigos del sistema financiero y dicen, no es tan fácil. No es tan fácil la cotización, etcétera. Moraleja, ¿a vos te gusta el Bitcoin? Métele. Pero si sos capaz de dormir de noche. Si no, no. Pero lo importante es dormir de noche. ahora, profe, tengo una pregunta respecto de los Nobel, ¿no? Que ganaron. Sí, Vos decís ganaron en base a teorías. sí, ¿Alguna de esas teorías después se aplicó y cambió algo en el mundo o no? sí. ¿Por qué? Porque las teorías no siempre son para un programa económico, macroeconómico. Vos tenés, por ejemplo, Tirol, que estuvo hace poco acá, ha trabajado mucho el tema de regulación.
Y el tipo ha trabajado mucho en Perdóname que lo quiero sumar a un compañero también, a Maxi. Vení, Maxi, querido, pasa. Ahí está Maxi Montenegro. Estamos hablando, sumate, Maxi, charla de café. ¿Cómo Ahora estamos, vamos a hablar Buenas. de lo que pasó en el día, el todo. dólar a 20 y tantas cosas. Estamos hablando del nuevo libro El Profe. Vos sos economista también, Nobel Economics. Hablando de la historia de los 78 ganadores de premios Nobel. Empezamos a conversar de un poco de la vida con el profe y terminamos hablando de Bitcoin. ¿Qué me decías, profe? No, entonces? lo que te digo, por ejemplo, el caso Tirol tiene una aplicación Sí. práctica en términos de regulación. Vos mencionabas Stiglitz con todo el tema de modelos basados en lo que se llama información asimétrica, donde una de las partes sabe más que el otro. Hay un señor, el esposo de Yellen, la señora que termina ahora de ser presidente del Fed, se inmortalizó por un trabajo que publicó en 1970, que es el mercado de los limones. En Estados Unidos, a los autos usados se llaman limones. A los autos usados se les llama limones. Lemons. Este tipo hizo una pregunta interesantísima. Vos sacás un auto 0 kilómetros de una estación, mover 50 metros y lo querés vender y tenés que hacer una rebaja al comprador de 20%. ¿Por qué? Porque vos de repente lo querés vender porque te acaban de llamar por el celular diciendo que murió tu abuelita y tenés que ir ya rajando a tu casa y necesitas efectivo. El que va a comprar dice, vos me querés vender un buzón. No hay forma de que vos le digas a la otra persona que el acto es perfecto. El tipo dice, si me lo vas a vender es por algo. Moraleja, tenés que bajar el precio. Fantástico. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de mercados donde las dos partes no tienen la misma información. Y eso afecta precios, cantidades, etc. Por eso la transacción es confianza. En esto que decía el profe de confianza y imprevisibilidad del futuro, en la conferencia de prensa que dio el presidente Macri después de los líos de la reforma previsional, tuvo una pieza discursiva maravillosa, porque estaba el tema de que si la quita de marzo los arruina, no los arruina, si le metieron la mano en el bolsillo, si no se la metieron, qué sé yo. Y Macri dijo en la conferencia de prensa, dice, les pido por favor, tengan confianza en que esto va a funcionar, ¿Viste? porque va a funcionar. Una verdad de la iglesia. Esa fue la explicación. Va a funcionar porque va a funcionar. Es que no hay explicación en la economía, sino. O sea, que lo estamos charlando hace un rato. Yo quiero métanse, chicos, No. charlando de Maxi, querido, por favor, y charlamos de tantas cosas pasaron No, hoy. le quiero preguntar al profe, seguramente seguiste hoy la conferencia de prensa a la mañana de Sí. todo el equipo económico. ¿Dónde estaba la incertidumbre ahí? En todos lados. ¿Dónde no estaba la incertidumbre, si querés? Vamos rápido. ¿Cuál es la mirada que hago yo? Que puede ser diferente, digamos, o complementaria a la que estén, digamos así, ustedes. Cambia la meta de inflación, no me importa nada. Nunca le di bolilla a meta de inflación, yo creo que es una cosa tonta. Me dicen en Nueva Zelanda funciona, todo funciona en Nueva Zelanda. Todo funciona para arriba, así que no me venga con eso. La meta fue fijada en niveles ridículos. Volver a la confianza. ¿Vos crees que alguien formaba expectativa en base a eso? Dejémonos de bromar durante todo el año diciendo esto. Se negociaban paritarias en base a Claro. eso. No, en el mentira. bolsillo que te está viendo. No, Ale, se decían cosas. No, señor. ¿Pero no, en base a qué se negociaban paritarias? No, ¿cómo? ¿En base a qué se negociaban paritarias? Las paritarias que se negociaban decían, tanto con cláusula gatillo. ¿Y yo qué leo? Cláusula gatillo. Yo quería que te diga, el 2018, yo te hago una negociación. -4, no 17. -4 con cláusula gatillo. Total, ¿qué importa la cláusula gatillo? -200, hacer lo que vos quieras. María Eugenia Vidal, a comienzo de 2016, estuvo brillante cuando a los provinciales le dijo 18 con cláusula gatillo y la gente firmó menos los docentes. ¿Qué leyeron? Cláusula gatillo. Y la tasa de inflación después fue superior. ¡Tac! Ahí vamos. Volvemos entonces a la conferencia de hoy. Hay incertidumbre por todos lados. Ahora, ¿qué es la clave? Meta de inflación, no me importa, todo eso no me importa. Si el Banco Central, si se tenía que sentar, no se tenía que sentar. No. La clave es la siguiente. El gobierno lo que te está diciendo es, vamos a seguir con esta política fiscal, porque nosotros creemos, con esta política fiscal no chocamos. No me importa, Juan Carlos, lo que vos pienses. Esto es lo que están diciendo. Y vos podés comprar o no comprar eso, pero lo que vos tenés, la clave es la ratificación de lo que quieren hacer en materia, digamos así, fiscal. Toda la parte monetaria, todo lo demás. Ratificación, pero ahora quiero escuchar a Maxi y al resto de la mesa. Ratificación, pero también lo que se leyó hoy, que ahí hay un poco un cambio, o le empezaron a torcer, ¿viste la pulseada?
que ya le empezaron a torcer un poquito los brazos Sturzenegger, porque bajaron las LEVAC, porque ya le dijeron la inflación, a ver, que está la mano de Quintana ahí, pero no quiero direccionar tu mirada, Maxi. A ver, dame la primera mirada, charlemos ahora, un poco de lo de hoy. aportando un poco lo que decía Juan Carlos respecto a las metas de inflación. ¿Qué son las metas de inflación que las anunció en noviembre del año pasado Federico Sturzenegger? En el año 90, Nueva Zelanda es el primer país que aplica las llamadas metas de inflación, que es fijar desde el Banco Central una inflación proyectada, una meta, objetivo para el año siguiente. Hoy la aplican 30 países en el mundo. Por ejemplo, Chile tiene meta de inflación, Brasil tiene meta de inflación, Colombia, Perú, México, todos países que tienen inflaciones inferiores al 5% anual, al 4% anual. Y la meta de inflación tiene una regla muy simple, que si el Banco Central percibe que los pronósticos de inflación de los consultores privados, por ejemplo, el Banco Central hace una encuesta entre 50 consultores privados todos los meses, si al año que viene la inflación proyectada por esos consultores está por encima de la meta, lo que hace el Banco Central es subir la tasa de interés. ¿Para qué va a subir la tasa de interés? Porque con eso enfría el crédito en la economía y de esa manera enfría decisiones económicas que desaceleran el nivel de actividad económica y el nivel de remarcación de precios, da más incentivos a los depositantes con una tasa de interés más alta a postergar consumo, depositar y postergar consumo. Bueno, decisiones de subir la tasa de interés y se me está desalineando la meta de inflación que hacen otros países en el mundo. Esa es una regla muy simple. Pero lo clave de esto es que todos tienen que confiar, tiene que tener mucha credibilidad el Banco Central en que esa meta es cumplible. Un poquito más, un poquito menos, pero que estás en el orden de la meta. O sea, es peligroso no cumplirla. Claro, o salir a decir que la cambio. La clave es una especie de mecanismo de coordinación de expectativas, de precios y salarios de empresarios y trabajadores para que negocien los salarios y también formen precios alrededor de la meta. Pero en los últimos años no se cumplió. Bueno, el problema es que Sturzenegger firmó una meta de inflación en noviembre del año pasado para este año con un techo del 17%. Y nadie creyó en esa meta. Bueno, A la hora de sentarse a firmar, digo, trabajadores. como decía y Juan empresarios. Carlos, algunos, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, pudieron más o menos alrededor de esa meta fijar lo que era un piso de la paritaria y en todo caso el ajuste, si estaba por encima de eso, Cláusula de de la inflación. Pero bueno, Argentina es muy Pero el complicado. piso es un chiste, mi Bueno, amigo. Pero si no se Vos cumple, lo que no pasa querés, nada. vos lo que querés con eso es fijar un valor o a lo sumo un techo. Fijás un piso y ahí Claro. lo que Bueno, valga. lo cierto es que este año la inflación va a ser de 24,5%, muy por encima de la meta tope, techo del Banco Central, que era 17%. Y Sturzenegger quería doblar la apuesta el año que viene. Dice, la pifié este año, pero confíen en mí que el año que viene va a ser del 10%. Exactamente. Mirá, Sigamos con este rumbo a 180. hace 2 semanas hubo una reunión en el Banco Central. Sturzenegger convocó a los principales economistas de la Citi, los principales consultores de primera línea, y le dijo, ¿qué opinan de lo que estoy haciendo? Que estoy subiendo mucho la tasa de interés para tratar de cumplir la meta del 10%. Le dijeron, estás loco, así no vas a ningún lado, nadie cree en tu meta de inflación. Y hubo un economista que es doctorado en Harvard, muy conocido, que le dio una metáfora fulgorera. Le dijo, mirá, vos en el partido acá de local perdiste 2-0, que fue este año, donde se fue mucho la inflación por arriba de tu meta. Y vas a la revancha a jugar a Brasil y alardeás que ponés 5 delanteros y estás alardeando con eso, de que la meta del año que viene va a ser todavía más baja. Te vas a comer una goleada histórica, la inflación va a ser mucho más alta de tu meta y no te va a creer nadie. Y el Banco Central va a terminar con la meta de inflación porque nadie va a creer efectivamente en lo del Banco Central. Eso fue lo que le planteó uno de los economistas que estaban en esa reunión y todos le dijeron... ¿Qué dijo Sturzenegger? Sturzenegger prestaba atención, decía, bueno, vamos a ver, anotaba y demás. De todas maneras, la decisión no fue técnica. La decisión fue de Macri, lo definió en las últimas horas. ¿La decisión fue de Macri? De Macri, directamente. Obviamente taladrado desde agosto por Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete Económico, que directamente quería intervenirle el Banco Central a Sturzenegger desde agosto. Es decir, Mario Quintana estaba con la idea de que Sturzenegger, cuando sube fuerte la tasa de interés después de las PASO y frena el dólar en 18 pesos, mantiene una tasa de interés muy elevada porque se le estaban yendo de las metas a la inflación de este año y mucho más la meta del año que viene. De hecho, la información que tengo es como una interna muy fuerte a la hora de diagramar lo que fue el proyecto de presupuesto. Porque de hecho, es cierto lo que dice Maxi, que en las últimas horas se definió,
Porque de hecho votaron el presupuesto para un lado y hoy convocaron una conferencia de prensa para otro lado. Déjame decir dos cosas. La primera, que haya tensión es lo más normal. Que la gente dentro de un equipo económico discuta fuerte es lo más normal. La segunda, si yo tengo que plantear una maldición, es la de generar un presupuesto. O sea que un presupuesto se hace en pesos corrientes, lo cual quiere decir que vos tenés que saber qué va a pasar con el PBI, con los salarios públicos, con la tasa de interés, con el tipo de cambio, ni Mandrake sabe eso. Yo tuve un gran profesor de finanzas en la UCA en 1964, Cayetano Lisiardo, que metió en la sangre la siguiente idea. ¿Fue ministro de Educación? ¿Cómo? Después fue ministro de Educación. Este señor, un gran sabio, ¿sabe lo que dijo? El presupuesto es un pronóstico de ingresos y una autorización de gastos, así que un déficit no sabemos lo que es. ¿Qué dijo el presupuesto? El presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, así que un diputado, ¿qué vota? Un diputado puede decir, bueno, pongamos tantos bomberos, pongamos esto, pongamos lo otro. Ahora, un diputado levanta la mano y dice 22,4 el aumento del impuesto a las ganancias, no tiene cómo saberlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El anterior gobierno llevaba esto al límite. Te subestimaba violentamente la tasa de inflación y entonces después la recaudación observada estaba por encima. Y entonces asignaba de manera discrecional la diferencia. Del lado de los gastos decía, hay emergencia económica, así que rearmamos las partidas como nos parece. Si hubiera sido diputado en el anterior gobierno, levanto la mano y digo, chica, ¿qué hay que votar? 9.48. Gracias, me voy a leer cualquier revista, vuelvo, levanto la mano y otra cosa. Y hoy, yo te digo una cosa, queda totalmente descolocado. Pregunta de barbaridad. ¿A quién le importa eso? Las decisiones no pasan por el presupuesto. Pero hay una señal política importante que yo creo que la conferencia de prensa de hoy tiene dos señales políticas importantes. Primero, una que corrige en todo caso hacia atrás aquella discusión tan fuerte que había durante el kirchnerismo, y las hubo antes también, pero fueron tantos años que nos olvidamos de lo que pasó antes, sobre la supuesta autonomía e independencia del Banco Central. El Banco Central termina subordinándose a los intereses de la conducción política y a lo que la conducción política le dice más o menos que es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la confianza es un factor de la economía, pero también es un factor de la política. Y acá está el otro tema. Se posterga la meta de bajar a un dígito la inflación al 5% para el año 2020. Nuestra meta la vamos a cumplir en 2020. Perdón, en 2020 puede haber otro gobierno o no. Estamos dando por hecho que en el 2020 se está naturalizando la idea en la discusión pública de que en el 2020 va a seguir gobernando Macri o alguien de Cambiemos. Romy y Sí, Dani. no, yo Perdón. quería preguntarle a los dos, porque estamos hablando hace un rato, y yo intuyo que muchos del otro lado que nos están mirando en este momento saben que hubo una conferencia de prensa que fue importante, que estuvieron los 4 de la mañana, que hubo un mensaje, como dice Eddie, político, pero no creo que se termine de entender cuál es el impacto que tiene el bolsillo. El que está del otro lado se pregunta, ¿esto es bueno o malo? ¿Esto que anunciaron hoy, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Vamos Y a si ver. es buena o mala, ¿para quién? Digo, debe haber ganadores y perdedores con este anuncio. No es un tema de ganadores y perdedores, es un tema de que el gobierno, desde el punto de vista fiscal, dice, esto es lo que vamos a hacer, esto es posible, esto no explota, vamos a conseguir plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otros profesionales que miran los mismos números y dicen, me parece que no te va a alcanzar, me parece que deberías plantear sobre la mesa más preocupaciones fiscales, a ver si alguien se asusta y tomamos, digamos así, más medidas. Creo que esa es la, digamos así, la discusión. Subproducto de eso, después tenés el déficit comercial, el tipo de cambio, etcétera, que son toda una serie de cosas que no la podés discutir separadamente, sino que es exactamente, digamos, lo mismo. Ahora, déjame una cosa referido a lo que decía Eddie, referido al tema este de la autonomía del Banco Central. Sturzenegger dice, yo al Tesoro le mando no más de tantos pesos, te felicito, pero ¿sabés qué? Cuando el propio gobierno le dice a las provincias, le dice a las municipalidades, le dice al jardín zoológico, no sé cuánta cosa más, te vas a endeudar en dólares para financiar tu déficit fiscal, Sturzenegger, al tener el tipo de cambio fijo, deja que se compren los dólares y se tira para abajo el tipo de cambio. Entonces, uno dice, autonomía de Pero qué? para, profe, no lleguemos a los dólares aún. Dale. Vamos al crédito UBA.
Sí. La cantidad de gente que hoy había memes en internet Bueno. por todos lados, que había, por ejemplo, una ardillita diciendo al cielo, por Dios, me quiero cortar un testículo. Bueno, decía la entonces hay ardillita. perdedores. Saqué un crédito con esta UBA, noticia. saqué un crédito UBA y el gobierno me abandona la meta de inflación. Claro. Me quiero matar. Claro. O sea, hay mucha gente muy preocupada. Contale a la audiencia o cuéntenle ustedes qué pasa con el tipo que nos está viendo que sacó un crédito UBA. Que O sacó sea, un y ahora- crédito que no llegó a escriturar y No, que... claro, ese es el principal problema. Alguien que había hecho una reserva y que después tiene que pagar un crédito en dólares de $100.000. Y le había pedido al- bueno, y- ahora tiene que pagar 10% más de lo que pagaba, Entonces en la lista de quienes $10.000 perdieron con más de este lo que anu- pagaba Pero Max- hace 2 semanas, porque el dólar subió. Hoy no sabemos dentro de. Y porque el dólar algunos días. subió Pero en entonces 2 la li- semanas 10%. La lista de los que perdieron con este anuncio sí se puede hacer. A ver, Más que el El ti- anuncio. el tipo que- no, el tipo más que está ¿Qué con pasa el con el que crédito, sacó sí. crédito UBA? Muchísima gente sacó un crédito UBA. ¿Qué pasa con ese? Con lo que esta mañana se levantó y vio que esta gente, bueno, confirmó que abandonaban las metas de inflación. bueno, es que, a ver, más allá de que se hayan abandonado la meta de inflación del 10%, igualmente no se iba a cumplir la del 10%. Digamos. Entonces la pregunta es cuánto va a ser la inflación el año que viene. Mirá, ahora Sturzenegger dijo hoy que la inflación va a ser del 15% el año que viene. Hoy todas las consultoras privadas que hacen este relevamiento de expectativas de mercado, que después publica el Banco Central, y es la proyección de inflación para el año que viene, estaban subiendo alrededor de 2 puntos su pronóstico de inflación, es decir, del 16,6%, 17% que venían pronosticando para el año que viene, lo suben alrededor de el 18-19% de inflación para el año que viene. Más cerca del 20, va. Es decir, entre 18 y 20% la inflación para el año que viene. Es decir, O sea, bajaríamos del 24 de este año al 18-20 del año. 18 o 20%. De todas maneras no se cumple la meta del 15%. Pero bueno, obviamente el que tiene el crédito UBA se va ajustando por... Pero el que tiene por crédito la UBA tiene cuota. que saber que le aumenta la cuota. Bueno, la con cuota, esto de la hoy. cuota se va ajustando por la inflación, pero también su salario se va a incrementar par y paso con la inflación. Déjame darle, Lo más probable es déjame- que se incremente un poquito más que la inflación los salarios. déjame darle un mensaje al que mañana quiere sacar un crédito. Ahí, UBA. en la y después revisamos el que pasó antes. Dale. ¿Estamos de acuerdo? Mirá que me Le viene dijiste- una persona. Tuviste 20 minutos diciéndome que vivís en incertidumbre, Obviamente. que no sabés lo que va a Por eso te- pasar. por eso te voy a Entonces vos decir. te animás, te tiro el poncho y me lo pisás. Te animás a hablarle al tipo que del otro lado mañana quiere sacar un Efectivamente. crédito UBA. Bueno, ¿Sabe qué le dale. digo? ¿Sabe qué le digo? Hace el siguiente cálculo. La cuota y el ingreso tuyo. Si la cuota no supera el 25%, métele. Si no, no superas tu 25%. El 25% de los ingresos. Métele. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Yo qué sé qué va a pasar. Él me quiere sacar un crédito a 15 años y quiere que yo le diga qué va a pasar a 15 años. No sé lo que va a pasar la semana que viene. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es el 25%. Ale, ¿el problema cuál es? Y el problema es cuando vos te embalás, por alguna razón, y comprometés de movida la mitad de los ingresos en la cuota. Cualquier resfrío sonaste. Si vos me decís, ¿qué va a pasar en los próximos 15 años? Todo va a pasar, ya sabemos todo. Te van a rajar del laburo, van a devaluar, van a esto, van a el otro, millones de cosas. Entonces vos tenés que arrancar con un colchón. Ahora, eso se lo digo también al que ya lo tiene. Digo, te dije cuando me dijiste hace 2 meses que te iba a pasar todo. Bueno, ya te está pasando todo. Argentina es así, no le demos vuelta. No le podemos decir, no, me está moviendo la tasa de inflación, la meta de inflación. Con el mayor de los respetos, a nadie le da pelota, ¿verdad? Y con el mayor de los respetos, nuestros colegas, lo que hacen todos esos cálculos, por favor. A ver, yo al que salga un crédito UBA le recomendaría que si el crédito no supera el 10% de sus ingresos, es decir, la cuota es una parte muy pequeña del No el crédito, 25, el 10. el El 10 que 10. se meta hoy. que No, se no meta te hoy. sirve para nada, Si pero no- ya lo escuché. sino que espere, yo diría, hasta mayo, junio del año que viene. Acá me Porque dice un economista, colega prestigioso, que no sé si me permite dar Sí. su apellido, No, no creería lo que no. ¿Qué? Me dice, yo recomiendo que no saque crédito UBA hasta marzo. Sí, yo diría que espere porque se vienen meses de mucha inflación. Se Mi querido vienen amigo, meses- un crédito a 15, una pareja joven que quiere formar la familia, que quiere, no digo intimar porque eso ya es de otra época, eso ya se hace por otros carriles, cosas por el estilo. Dale. No hace falta un crédito Te van todavía a para pasar eso. tantas cosas en los próximos 15 años, dale. Lo sacás. Sí. Anoche contamos el dato de color que a Sturzenegger le gustaba coleccionar las figuras de la Guerra de las Galaxias y a él le decía que iba a bajar con el halcón galáctico, no bajó con el halcón galáctico, con lo que contaba Eddie. Pero más allá de los temas individuales, como el crédito UBA y demás, ¿qué pasa con la macroeconomía? Porque
los decisores de la gran economía, porque hemos visto que subieron los títulos de la deuda externa argentina, hemos visto que subió la bolsa, las acciones. Entonces, la gente que tiene plata, no nosotros, ha de tener una reacción positiva frente a esta hoja de ruta que dio el gobierno en materia de política económica y monetaria, ¿no? Cuanto más chiquito es el periodo, menos tenemos para decir los economistas como explicación, ¿me entendés? Suponete que en este momento te llama alguien y te dice que la bolsa de Singapur está bajando. Y te dice, che, Maxi, ¿por qué está bajando la bolsa de Singapur? Y ahí ensaya una teoría, no sabe ni dónde queda Singapur, ni esto. No. Un dólar o un título, ¿no? De un día para otro se puede mover por 32 razones. No puede hacer una teoría exactamente de lo que pasó Dale, en vos un no día. anclas, pero sí sabemos por qué se movió. 19.45 del Sí dólar. sabemos eso. por qué se movió hoy el dólar Claro. y todos sabíamos a la mañana que el dólar se iba a mover para arriba. Todos sabíamos eso. A ver, Perdóname, ¿vos lo dijiste que ayer anoche lo dijiste eso? Si no lo dijiste ayer anoche, ver. no estoy seguro que lo diga. ¿Por qué? Porque un día se da vuelta. También, vos tenés una burbuja. lo que no el dólar sabíamos, no va a ver, infinito. lo que no sabíamos hoy es si iba a intervenir o no el Banco Central cuando el dólar se moviera para arriba. Lo que ocurrió es que el No dólar, intervino. que el Banco Central no intervino y dejó que el dólar se fuera 80 centavos Ahora, ¿tienen para expectativa arriba a de cómo van a abrir 19,45. mañana los mercados? No ¿Están tenemos- mirando? Ahí está, ese es el test, dale. ¿Qué le decís? Bueno, depende de cómo actúe el Banco Central. ¿ves? Ahí está, no sabemos. No, no. Y entonces Yo creo, tenemos yo que creo- decir- bueno, no. pero yo creo que si continúa esta tendencia, obviamente va a haber demanda de dólar y depende de qué haga el Banco Central. El Banco Central, si interviene, eso es lo que yo no sé qué va a hacer el Banco Central. La impresión es que Sturzenegger, hoy la especulación era que Sturzenegger, bueno, que escarmienten un poquito, le pisaron el poncho, le intervinieron el área. Macri en las últimas 24 horas no le atendió el teléfono. Contame, ¿qué siempre Pero interpretan- algo ¿qué decís interpretan- entonces, qué interpretan- Sturzenegger dijo que se vaya Perdón, al ¿qué dólar. interpretan de este mensaje? La Sí. independencia, me dice un amigo, ¿no? La independencia del Banco Central, alguien que entiende mucho de esto, como ustedes. La independencia del Banco Central se mide por los cheques que le pasa a la tesorería. Con Cristina lo saquearon. Lo de hoy muestra que la tasa de interés es un instrumento muy débil para controlar la inflación. Es cierto, eso es cierto. Ahora, yo no lo mezclaría con el tema de la independencia. Vos tenés un mecanismo formal por el cual decís, te mando tanta plata al Tesoro. Pero como te digo, la operatoria del Estado se mete en el Banco Central a través del tipo de cambio, etcétera, por lo que es el resto de la política fiscal. Entonces, el tema de la independencia me parece que no es tan nítido. Yo no estoy esperando que el presidente Macri le diga, che, mañana hace tal cosa, deje de hacer. No estamos hablando de eso. Estados Unidos tiene un Banco Central independiente. ¿Ustedes creen que el presidente del Banco Central no se junta con el secretario del Tesoro y el presidente del Council of Economic Advisors? ¿Se la pasan desayunando y ¿puedo hablando? mostrarles Pero dan algo? una conferencia de ¿Puedo- prensa puedo- juntos? ¿puedo ¿Cómo mostrarle- decís? ¿Puedo mostrarles algo? ¿Quieren subir un poquito la temperatura? A ver, dale. ¿Más? A ver. Les voy a hacer escuchar una interesantísima charla que tuvo Cooper hoy con Guillermo Moreno. Oh, No, pero pará, escuchá lo que va a decir. Da un adelanto de qué pasaría si se va Sturzenegger. Tómenlo, déjenlo. Ya sé, es Moreno Dixit, pero sirve para levantar temperatura y para que al menos en redes sociales se hace un barullo. Porque escuchen lo que declaró Moreno hace minutos para Animales Sueltos. Fuerte, ¿eh? Comparando a Sturzenegger, comparando con... Mirá. Conoció que el gobierno cambió la meta de inflación para el año que viene, estaba proyectado entre un 8 y un 12% y ahora la elevaron al 15%. ¿Usted qué opina de eso? Lo primero que me sorprendió es que empezaron a trabajar antes de las 9 de la mañana. Eso es señal que estamos en emergencia, porque para que estos muchachos empiecen antes de las 9 de la mañana, viste que siempre después de las 10:30, 11, son todos unos vaguitos, te lo dije siempre, que son unos vagos, así que Se arrancó con una chicana. más. No, qué chicana, sí es verdad. Demostramos que estamos en emergencia porque a las 9, no a las 6 de la mañana, 9 menos cuarto empezaron a trabajar. Yo no los vi que pidieran perdón. ¿Pidieron perdón por cambiar? No hicieron lo del año que antes, viste que se la pasaban pidiendo perdón. Disculpen, no, es que no sabíamos, estamos aprendiendo. No saben. Cuando yo te dije que son unos descerebrados, no saben. Pero ahora te digo algo peor. ¿Viste que había 3 sin corbata y 1 con corbata? Porque esto siempre le gusta pelear 3-1. Eran los 3 sin corbata contra el que tenía corbata. ¿Viste que estaba claro? Sturzenegger. Exacto. 1 con corbata y ellos siempre pelean 3 contra 1. Si 3 contra 3,
No me diga que está al lado de Sturzenegger. No, lo que te quiero decir es que si lo sacan a Sturzenegger, no sea cuestión que Sturzenegger sea el Zurduil de Alfonsín. Vos sos medio jovencito, pero cuando Angelos lo convenció a Alfonsín que perdía las elecciones, culpa de Zurduil, y lo sacó, no solo perdió las elecciones, que eso estaba cantado, iba a perder las elecciones, Zurduil garantizaba que Alfonsín perdía las elecciones, pero garantizaba, a mi humilde entender, que terminaba su gobierno. Lo sacaron a Zurduil, perdieron las elecciones y no terminó el gobierno. Sturzenegger es el único que le va a garantizar que razonablemente llegan a la meta. Con la lengua afuera, pero llegan a la meta. Este gobierno se va en el 19 o se puede ir antes y yo no quiero y el peronismo no quiere. Tómenlo, déjenlo, pero es una gran declaración de Moreno. ¿Quién recoge el guante acá, profe? No, me Maxi. parece que ahí hay dos cosas. Primero, una evocación en marzo, a mediados del año pasado, Prat Gay era todavía ministro de Economía y en una charla, en una nota con Javier González Fraga, dijeron que les hubiera gustado tener a un Moreno en su equipo porque era un tipo disciplinado, que se jugaba por lo que pensaba, o sea, no con la libertad que tuvo en el anterior, pero había un elogio de algunos funcionarios del primer Macri, bueno, Javier González Fraga sigue, a Moreno. Me parece que acá hay dos cosas. Primero, algo que yo no puedo evaluar, y por ahí Maxi y el profe sí, que tiene que ver con el verdadero peso de Sturzenegger, su talento y su poder como para mantener un equilibrio o no. Después me parece que también sigue atizándose. Me parece que la mitad de la hinchada se queda con Moreno diciendo, agitando el fantasma de que no terminan en el gobierno. O sea, pasa a ser más una opinión política que un análisis serio. Pero hay un tema ahí. Sturzenegger tiene tanto peso en el equilibrio político del gobierno de Cambiemos. Yo Pero creo que Moreno ¿no es muy dijo eso, que la estabilidad del simpático. gobierno estaba dependiendo de Sturzenegger? Más o menos que lo dijo. Se lo Pero, puede decir sin hablar del helicóptero. digo. Más ahí. Pongamos en caja también lo que dijo Moreno, porque es muy simpático escucharlo y vamos a decir que son unos vagos, que arrancaron. Todo simpático lo que dice Moreno. También es muy difícil creer que este gobierno está tambaleando o está haciendo las cosas como las está haciendo porque hizo todo mal en 2 años y había quedado todo bien. La verdad es que este gobierno a lo mejor hizo todo mal en 2 años, pero lo que hizo fue no poder arreglar lo que hicieron todo mal en 12 años. Lo que dejó Moreno fue un desastre. Entonces, si dejó un desastre, a lo mejor no supieron arreglarlo en 2 años, pero no es que dejó todo bárbaro y este gobierno hizo un desastre en 2 años. Pero sabían que Moreno, estaba- la verdad pero que bastante sabían cara cuál dura era la con lo que está herencia, ¿o diciendo. no? A ver, yo puedo hacer una pregunta, porque las elecciones se ganan con crecimiento de la economía, no solamente bajando la inflación. Y hoy el ministro Duhovne dijo que este año el Producto Bruto Interno, la economía en general, va a crecer casi un 3% y que proyectan que crezca un 3,5% en el 2018, un 3,5% en el 2019, que van a ser las elecciones. ¿Esto es plausible? ¿Es una meta realista ponerse estas metas de crecimiento de la economía, profesor? Mi querido amigo, no hago pronóstico y no le doy bolilla a ninguno de los pronósticos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos sin brújula, entonces. Tomá, no, para nada, no, estamos levantándonos todos los días a ver cómo nos encontramos la vuelta, toda la gente, mañana a mañana, la gente, dale, y después aparecen las cuentas nacionales y vemos, digamos así, los resultados. No hay tanto manejo así. La gente cree que uno maneja el control, lo que sea. Al referido a Moreno y dejando de lado las chicanas y todas las barbaridades que él hizo como funcionario, hay una diferencia fundamental entre Zurduil de 1989 y Sturzenegger. Zurduil era el jefe del equipo económico. Era ministro. Había el ministro, era un equipo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y había, En lo que estoy- había diseñado un plan económico. En Plan lo que estoy de primavera. acuerdo, en lo que estoy de acuerdo con Moreno, es la siguiente. Alfonsín no tenía ninguna gana de desprenderse del equipo de Zurduil, pero Angelos, que era Lo el llamaba candidato, equipo de lujo. Le ¿Cómo decía, sí? le decía que era un equipo de lujo. digamos, Angelos, candidato, le dijo, mirá, estoy perdiendo, así que tenés que ir. Y lo rajó. Sale Alfonsín a fines de marzo de 1989 y va a la góndola del supermercado a ver qué hay. Y no había mucho. ¿Quién viene? Juan Carlos Pugliese. ¿Y qué hace Juan Carlos Pugliese? Arranca con su primer programa, sube el paralelo y se mandó la famosa Yo frase. lo que les hablé con Les hablé con el corazón, me contestaron con los bolsillos. Con lo cual, para hacerte cerrar, profe, una si ese día tenías alguna duda que tenía que comprar dólares, dale. Escúchame, pregunta para los dos o para la mesa, pero no sé, Sí. le pregunto a Maxi.
Si yo tuviera que aprender de algo de la historia argentina económicamente hablando, de la historia moderna argentina, si tuviese que tomar un punto o 2 puntos, decir, che, ojo que esto pasó y no fue mal, ¿qué punto tomarías? Porque vos sabés que te está viendo a esta hora gran parte, parte del gabinete económico, gente que toma decisiones importantes en Argentina, ven televisión a esta hora y seguramente están del otro lado terminando de comer y yéndose a dormir. ¿Qué cosas vos tomarías, Maxi, de la historia argentina moderna, económicamente hablando, con cuidado? Che, guarda que cortamos el cable acá y un día explotó. Y después le pregunto al profe. Yo creo que hoy hay una coincidencia prácticamente entre todos los economistas de cuál es la gran fragilidad de la economía argentina, y hay conciencia en el gobierno, incluso del propio Macri, de esa fragilidad. Argentina tiene un déficit fiscal enorme, este año de 600.000 millones de pesos, incluidos los intereses de la deuda, y tiene un déficit del sector externo, es decir, lo que necesita esta economía para funcionar, de 25.000 millones de dólares este año, que no los genera la economía y que necesita que ingresen vía financiera en el corto plazo para cubrir ese bache. ¿Cómo se está cubriendo todo esto? Bueno, el gobierno dijo, voy a tomar crédito externo, voy a tomar endeudamiento externo. Eso me permite financiar el déficit enorme del sector público y a su vez ingresan los dólares necesarios para cubrir ese déficit del sector externo, que es el déficit de lo que Argentina exporta menos lo que importa. Este año va a ser récord, 9.000 millones de dólares. Se le suman los intereses de la deuda, que hay que pagarlos en dólares, y el déficit del sector servicios, fundamentalmente el turismo, que este año también va a ser récord de 11.000 millones de dólares. Los argentinos haciendo turismo en el extranjero versus los dólares que traen los extranjeros a la Argentina. Es decir, Argentina necesita una parva enorme de dólares este año, y lo mismo va a pasar el año que viene, porque con eso lo que consigue es que la economía funcione. ¿Cuál es lo que tomarías como ejemplo negativo de la historia argentina? Bueno, lo que todos sabemos, tomamos deuda, chocamos. Lo que todos sabemos, que esto no es para siempre. Digamos que este esquema donde hay un déficit fiscal enorme, tomás deuda, y un déficit del sector externo enorme, financiado con endeudamiento externo, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, no lo sabemos, 4 años, pero es una fragilidad enorme si pasa algo en el escenario internacional. ¿Qué podría pasar? ¿A qué te refieres? Cualquier cosa. ¿Una guerra, por ejemplo? Cualquier cosa, que en este momento no se está viendo una suba de la tasa de interés importante en Estados Unidos, pero va a empezar a subir la tasa de interés. Podría haber, qué sé yo, no sé, una bomba de Corea del Norte con Estados Unidos, una crisis en Medio Oriente, cualquier cosa que podría generar que la guita sea más cara en el mundo. Que hoy está sobrando en el mundo y encima que está que generando te endeudas sea más caro. O sea, un exceso de financiamiento. O sea que hoy te estás endeudando y con viento a favor afuera. Con el día de mucho mañana, viento a favor afuera. Con mucho viento a favor afuera. Te podría pasar en el peor de los escenarios que te tengan que no podés pagar la cuenta y te endeudás para pagar la cuenta. Y ahora tenés que pagar la cuenta y la deuda. No, y además es una dinámica. En el tiempo es una bomba. Es una dinámica complicada porque inexorablemente, si vos seguís con este esquema de financiamiento, los intereses de la deuda se acumulan como una bola de nieve e incrementan el déficit fiscal. Por ahí vos estás sacando agua del barco, recortando los subsidios, y te está aumentando los intereses de la deuda, es decir, el déficit no lo terminás de reducir, y al mismo tiempo vos tenés un sector externo que es difícil revertirlo, que es difícil que Argentina consiga sus propios dólares, porque como ingresa una gran cantidad de dólares vía endeudamiento, te plancha el dólar. No, y con el dólar barato, como ocurrió gran parte de este año, Argentina no puede exportar, tiene dificultades para conseguir sus propios dólares. Hoy me decían, el problema de Argentina con este esquema es que en cuanto un banco no te prestó, no te presta ningún otro banco. Y en cuanto te pasa eso, estás complicadísimo. Estás dependiendo pura y exclusivamente de eso. A ver, ¿cuál es el punto principal? Esa vulnerabilidad que tiene la Argentina, tanto en su sector externo como en su financiamiento, se sabe, y Macri lo dice. Macri dice, tenemos que reducir el déficit fiscal porque si no, en algún momento, si pasa algo en el mundo y se corta el financiamiento. De hecho, Luis Caputo, el ministro de Finanzas, el año pasado, cuando gana Trump y hay por unos días unos sobresaltos y no se sabe qué va a pasar en el mundo y se va a poder Argentina colocar deuda barata, en ese momento tiene un pequeño problema de salud. Macri lo suele contar como un ejemplo de lo consciente que están de que si en algún momento se corta el financiamiento externo y tenés un choque. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significaría un choque? Sí. Y bueno, que la demanda de dólares enorme que hay en esta economía
la demanda de dólares que necesitas en el sector externo, de los argentinos que atesoran dólares, Para, profe, un segundito. te genera un salto abrupto del dólar. Les hago una pregunta, te hablaba vos, por ahí me la contesta de Pablo también, o el resto de la mesa. Choque. Una cosa es cuando chocó de la Rúa, que explotó el país con la deuda que veníamos tomando y fuimos derecho a una palmera y chocamos a 190 contra una palmera. A mí Macri en la nota me dice que cuando va al G20, el presidente del G20 le dice, está todo bien, estamos con ustedes, vayan para adelante, qué bien lo que están haciendo. ¿Te dejan chocar si tienen, entre comillas, afecto societatis con vos o buena onda, o te sienten de su palo? Porque a Cristina no la querían, el mundo estaba separado de Cristina o del kirchnerismo. ¿Te dejan chocar igual? ¿No les pero importa? Por supuesto que te dejan chocar. Repetime. Pero claro. Te dejan chocar, y lo que no yo les estoy importa. esperando es que el presidente, cuando lo felicitan los del G20, dice muchas gracias y no se la cree. Cuando Muy Cavallo... importante. Que Pero no se la perdóname, crea. Cuando Cabral era ministro de Economía Vos de la tenés- Rúa, tenía el apoyo de todo el establishment internacional, fue a pedir financiamiento a Nueva York y no lo recibió casi nadie. Pero Eso mi querido fue amigo, una la de las historia, causas de la caída del vos corralito. dijiste las lecturas de la lectura de la historia. Y vamos a la lectura de la historia, donde como tengo algunos meses más que Maxi, voy a decir exactamente lo mismo que dijo él, pero de manera muy fuerte. Las dinámicas, donde decís, no, fíjate, están bajo control, a mí me llenan de espanto. Porque yo sé que los gobiernos tienen mucho menos control del que están diciendo. Los felicitan de afuera. Pará, repetí. Los gobiernos tienen mucho menos control de lo que vos están estás jugando diciendo. a que el resto del mundo nos va a prestar, que el gordito Corea del Norte no se va a encular con Trump, que esto, que el otro. Y la propia dinámica, sin líos del resto del mundo, te llega a decir que un día dice, ¿sabés que no estoy seguro si me vas a pagar? Y como dice Eddie, no es que te dicen mirar, no, te cortan el chorro. Claro. Vos los vencimientos que pensabas pagar con nuevas emisiones los tenés que sacar del bolsillo y ya sabemos lo que Pensar, pasa. Ahora, pensar que no te dejan chocar es pensar que sos prioridad. Pero no, y la Argentina no es te digo, prioridad en Yo la economía mundial. pregunto si te dejan si te chocar alertan. o si no te ayudan porque Tranquilamente. sos de su esencia. Puede haber situaciones que sí se convierta la ayuda en una necesidad de quienes pueden darla, pero mayoritariamente no, porque eso quiere decir que hay otras prioridades. Déjame seguir 30 segundos. Vos dijiste la lectura. Pará. Te dejan chocar, ¿no, muchachos? Te deja chocar, choca Argentina. Choca Argentina, vuelve un gobierno para estos mercados o para esta mirada política populista. Vuelve un gobierno populista en Argentina, vuelve un gobierno populista a Brasil, y se vuelve otra vez la región a ver un reguero de gobiernos populistas mal vistos por gran parte de la política y la economía mundial. Entonces, ¿les conviene dejar chocar a un gobierno que viene a, en cierta manera, decir, no, señor, el populismo no sirve en esta región? ¿Vos vas a conmover a los bancos internacionales? ¿Cómo? Pero ¿Vos vas a son conmover a un banco discursos. internacional ¿Por qué un fondo con ese argumento? ¿No Ni por los casualidad. convencés? Pero ni por Pero casualidad. después de la Guerra Ni por Fría, casualidad. Estados Unidos, América Latina dejó de ser una prioridad para Estados Unidos. El gran inversor que de la última década es China. Obviamente no es que ellos están pendientes de ver qué pasa de Argentina, qué pasa. Ha cambiado el escenario internacional. Sí, Ahora, Ale, El principal problema, ¿sabes cuál es, Ale? Sobre la pregunta que estaba haciendo Ale, porque me parece que no sé si terminó de entender. No dice si una vez que chocas te van a ayudar, sino te alertan respecto a que estás por chocar. ¿Qué Son dos cosas interés tiene un banco o un financista en decirte, no te conviene emitir este título? ¿Vos te acordás? Mira, yo aprendí hace muchos años, nunca le preguntes a tu peluquero si necesitas un corte de cabello. ¿Qué te va a decir? No te va a decir, no, métale nomás. Déjelo largo, don. Claro. Perdón, pero no es que son malos tipos, es así. Trabajan de eso. Tiene que entender la lógica, digamos Pero así, te del puedo otro. preguntar una cosa, Es como la profe. gente que dice, che, somos unos irresponsables, traigamos al Fondo Monetario para que nos ponga en caja. Es un infantilismo total. Pero te puedo ¿Vos te preguntar parece que algo? yo necesito Decime, el Fondo ¿por qué- Monetario? ¿Por qué este modelo de Macri? Porque pasó de un año, desde que ganó Macri y antes no pasaba. ¿Por qué este modelo necesita de plata del exterior y el anterior no necesitaba? Porque Porque comió el anterior no tenía, no le No, daban. perdóname, no, No. el anterior se comió todos los chanchitos que había acá. Se agarró toda la reserva Pero que central. justo se comió los chanchitos Pero hasta el se último día que agarró los estaba acá. chanchitos, se agarró la plata de la AFJP, se agarró toda la plata que hay, ¡tac! Y le duró hasta el último día. Y le duró hasta el o último sea, día. que si hubiese ganado Scioli estaría en el mismo problema. Y emitió No, dólar hubiera futuro. sido mucho Después, peor porque ni con el dólar siquiera le hubieran futuro, dado Esperá, el beneficio de la duda del comienzo. Fernando, los déficits gemelos, el déficit fiscal, el gobierno anterior lo
financiaba con la maquinita de peso del Banco Central y se fundió el Banco Central, y el déficit externo lo financiaba a cuentagotas con las reservas del Banco Central. Y se quedó sin reserva el Banco Central. Cuando asume Macri, no había reserva del Banco Central, lo que había reserva del Banco Central era el préstamo de China. Es decir, había una masa enorme de pesos circulando en la economía y el único respaldo que había en el Banco Central, O sea, se la fumaron todas. era el préstamo de China. ¿Sabés qué me dicen acá? Porque es muy interesante esto que me planteó una persona. Me dice, ¿sabés qué sería chocar para este gobierno? No es default de deuda, es tener que hacer una enorme devaluación. Claro. Bueno, si dejan... Chocar sería tener que salir y plantarse y decir, señor, vamos a devaluar fuerte. Ale, están ingresando una gran cantidad de dólares a la economía argentina, en parte porque el gobierno, el Estado toma 25.000 millones de dólares al año, y en parte porque las tasas de interés elevadas con un dólar planchado han generado durante todo este año un ingreso de fondos financieros de corto plazo muy grande. Así que los dólares de los argentinos que van a vacacionar al exterior, los dólares de los argentinos que se llevaron este año 15.000 millones de dólares al colchón, los dólares para pagar el déficit de 9.000 millones de dólares de la balanza comercial, están y sobran esos dólares, porque ingresaron más dólares a la Argentina financieros, por eso el Banco Central aumentó sus reservas durante este año. El problema es que si en algún momento se corta ese financiamiento, se encarece, no entra, esta demanda de dólares, el argentino de clase media, que va a seguir comprando dólares todos los meses, alrededor de 1.000, 1.200 millones de dólares todos los meses. ¿Te lo manda para arriba el dólar, decís vos? Claro, el ¿A dólar... cuánto? Y no se sabe, pero el dólar pega un salto importante. Ese sería el accidente, ese sería el choque. Ahora, déjame decirte por qué toma la decisión Macri, por qué lo deja de lado a Sturzenegger, y esta vez la única vez que no le confía a Sturzenegger. Hace tiempo que Quintana y un economista que trabaja con Quintana, que se llama Vladimir Berning, que trabajó en Wall Street junto a Alfonso Pratgay, le vienen diciendo a Macri que la dinámica de una tasa de interés elevada, atrayendo una gran cantidad de dólares, además de los dólares que toma el Estado como endeudamiento, lo que estaban generando es, por un lado, una apreciación cambiaria muy grande, que el dólar estuviera planchado y se quedara muy atrás de la inflación. La inflación este año va a cerrar en 24% y hasta hace 2 semanas el dólar había subido solo 9%. Lo único barato en la Argentina este año que había quedado es el dólar. Todos los demás precios de la economía habían aumentado. Eso lo que generaba era un golpe muy fuerte a las economías regionales, un golpe muy fuerte a la industria, pero además acrecentaba esta vulnerabilidad los déficits del sector externo. Argentina tiene récord histórico de déficit turístico, récord histórico de balanza comercial, récord histórico de balanza del sector industrial. Es decir, Argentina cada vez con este dólar tan barato generaba un déficit mayor y la necesidad de vivir de prestado todavía más. Es decir, que esa fragilidad inherente a este esquema ¿eso lo entendió Macri? se profundizaba. Pero la segunda cosa es lo que convenció a Macri, y fue una presentación que hizo en los últimos días Duhovne al propio Macri. Y la presentación que le hizo Duhovne fue que con esta tasa de interés, si persistía Sturzenegger con esta tasa de interés, e iba a persistir por lo menos 5 o 6 meses más con esta tasa de interés, porque la inflación, por lo menos hasta mayo, junio del año que viene, va a estar arriba del 20%, porque vienen todos meses de mucha inflación con la suba de tarifas. Si vos tenías una meta de inflación del 10% para el año que viene y el Banco Central hasta mediados del año que viene está con una inflación real del 20-21%, la tasa de interés iba a mantenerse muy alta, y con eso en los próximos meses matabas el boom de créditos. Es decir, los créditos hipotecarios, el crédito para el consumo, el crédito a las empresas se moría, y eso iba a desacelerar fuerte la economía. Duhovne le dijo que en estas circunstancias, si seguía este esquema, la economía podía el año que viene crecer solo 1,5%, que era el arrastre estadístico de este año, y que esa situación le agravaba el esquema de gradualismo fiscal. Es decir, que si la economía crecía solo 1,5%, la mitad de lo que dice la proyección del presupuesto, y para Argentina va a ser muy difícil bajar la meta fiscal del 4,2% de déficit fiscal este año a 3,2%. Porque esa meta fiscal, que hoy la repitió Duhovne, y no la está diciendo para nosotros, la está diciendo para lo que le prestan la guita, para que le financien el gradualismo, para que no haya un ajuste feroz, porque Macri dice que no se puede hacer en términos políticos y sociales. Bueno, si vos no vas reduciendo ese déficit fiscal año a año, vas mostrando que ese es el sendero,
y bueno, en algún momento se puede anticipar el accidente o la posibilidad que te dejen de prestar. Entonces, lo que convenció a Macri es que, tal cual le decía Pratgay a través de Quintana y Bernen, y ratificó Duhovne, es que este esquema de Sturzenegger con la tasa de interés alta te mataba el boom de créditos que ha generado en la clase media algo muy positivo para el gobierno, te desaceleraba la economía, lo mismo ibas a tener una inflación Entonces, más alta ¿dónde queda, de la que proyectaba. ¿Dónde queda Sturzenegger entonces? ¿Queda mal parado con todo esto? Muy mal parado. Muy mal parado. Muy mal parado. De hecho, yo creo que sería grave, ¿no? Como dice Moreno. Pero queda al borde de dice, irse. No me parece tanto. Bueno, No sé. hoy se mostró colaborativo y estuvo ahí, Estuvo. es decir, como actor de reparto en algo que manejaron tanto Peña como Duhovne y Caputo. Hay algunos en jefatura de gabinete que lucubran la posibilidad de que Sturzenegger, si quiere ir, que se vaya. Total, está en el banco de suplente Pratgay, o puede haber cualquier otro en el banco de suplente. El vicepresidente dicen que podía reemplazar a Sturzenegger. Bueno, ¿no? Ahora, profesor, Vos creo- mencionaste el tema de la historia. Yo creo que sería grave que en estas circunstancias se vaya Sturzenegger. En la lectura de la historia hay un dato político importante. Los hechos de violencia del jueves y del lunes fueron gravísimos. Y acá también hay una lectura de la historia. Los argentinos ¿Una a lectura, fines de la perdón? década... ¿Cómo? De la Una historia. lectura de la historia. De la historia. No te había entendido, perdón. Los argentinos, a fines de la década del 60, subestimamos lo que terminó siendo la guerrilla y la represión. Sería imperdonable que esta vez, otra vez lo subestimáramos. Entonces acá, otra vez yo lo que estoy planteando es el tema de las dinámicas. Hay 32 teorías, lo que se propusieron, no sé lo que se propusieron, lo que digo es, guarda que con determinadas cosas no se juega. Entonces uno tiene que ser incondicional y decir, no, así no. No, pero así no. ¿Por qué? Porque la otra vez lo pagamos muy caro, ¿entendés? Entonces, cuando vos planteas las lecciones de la historia, ahí tenemos una que le costó la vida a varios miles de Pero no argentinos. es temerario Pero hablar eso es otro- de un no es- germen. profe, no se puede comparar las dos guerrilla. situaciones. Sí, me parece que es muy Perdóname una temerario. cosa. Una Había, afirmación profe, muy perdón, temeraria. Perdóname una cosa, lo que estoy había diciendo- una guerra fría, Sí. donde Estados Unidos apoyaba un modelo, la Unión Soviética apoyaba a otro, aparecieron grupos guerrilleros, había un peronismo proscripto durante casi... Era un contexto distinto. Perdóname, ¿no? me están dando Bueno, la pero- razón. pero donde de falta repente donde falta la subestimamos el problema. confianza, Yo lo que digo la es, alarma y ojalá, el miedo un poco bueno, ayudan. Ojalá esté exagerando. Yo lo que te digo es, pará, hay dinámicas en el sentido de que la policía los paró, podrían no haberlo parado y no sabemos qué es lo que pasa. Hay dinámicas peligrosas. Entonces yo digo, la historia en materia económica, con el tema del endeudamiento, en materia política, etcétera, muestra que no tenemos que dar por descontadas determinadas cosas. Simplemente el punto es. Quiero meterme con otras cosas. Quiero hablar de economía. Dame rápido, dame el tape de Cooper, que está... Hace 6 meses visitamos una pyme y pusimos el tape al aire. Fuimos a visitar la misma pyme hoy. A ver qué pasó en estos 6 meses. A ver qué dice el dueño de esta pyme. Y después nos vamos a meter a hablar de Echegaray, las fotos de Echegaray, la imagen del el último intocable, lo adelantaba Mangel ayer, y hoy fue allanado Echegaray. Hay más información que trae el profe Santoro. El Bebote arrepentido que prende el ventilador. Bebote Álvarez prende el ventilador y parece que salpica gente independiente. Vamos a hablar de la tapa de noticias personaje del año blindada, María Eugenia Vidal. Es una tapa fuerte que trae Eddie, vamos a hablar un minutito. Pero primero, para cerrar lo económico, hace 6 meses una pyme, la misma pyme hoy. A ver qué dice. ¿Cuántos años tiene esta pyme en la que estamos ahora? Esta pyme tiene más de 40 años. ¿Y qué fabrican? Productos plásticos para muebles. Esto es un herraje. Esto es para colchón, ¿no? Esto es un esquinero para los colchones, para los somier en realidad. ¿Cuántos productos hace por día esta máquina? Este producto, calculá que tal vez hace unas 12 cajas más o menos de este producto. ¿Y en la mejor época cuántas cajas hacían? Ah, bueno, en la mejor época por ahí hacemos 30, 40% más, 16, 17, 18 cajas. En términos relativos te tengo que decir que un poquito mejor. En términos absolutos, el 2017 no va a ser un muy buen año.
Lo mismo, un poco mejor que 2016, pero todavía no alcanzamos la actividad de 2015, eso está clarísimo. Los servicios, creo que si hablas con diferentes tipos de pymes, fue un masazo muy grande. Y antes calculaba que un promedio de 5.000, 5.500 pesos, hoy estamos aproximadamente entre 34 y 35.000 pesos. La factura de luz que tenemos ahora, esta última, que venció hace unos días, es de 48.278. Bueno, esto significa un 30% más o menos. ¿Cómo se llama esto? Esto es polipropileno. Y esto varía según la cotización del dólar. Eso, la cotización es en dólares, me lo van cerrando todos los días. De hecho, cuando yo encargo, llamo, hablo con el proveedor, se fija el cierre el día anterior, me lo traduce a pesos, condiciones de pago y ahí ya queda cerrado el precio. ¿Y en estos 4 meses cuánto te aumentó esta materia prima? Y en estos 4 meses calcula una franja que va de un 20 a un 25%, más o menos. O sea, mucho más que lo que aumentó la inflación en lo que da de todo el año, que ronda el 25%. La materia prima plástica es un commodity, entonces los precios van siguiendo el alza del dólar. Es así de sencillo. Uno, en definitiva, si los costos se siguen incrementando y no actualizan los precios, se termina perjudicando, resignando ganancia y en el extremo fundiéndose. Traducción rápida. No, que lo están estafando, digamos, porque le había aumentado el costo 25%, el dólar en el año subió 9% hasta hace 2 semanas. Es el problema en la Argentina. El problema en la Argentina es que los insumos atados al dólar, vamos a ver qué pasa en los próximos días. En 2 semanas subió 10% el dólar. Yo estoy seguro que en el caso de los plásticos, en el caso de aluminio, un montón de insumos de la economía, las naftas. Las naftas vienen en enero con la remarcación, con este dólar 10% más caro, se traslada directo a los precios. Ahora, cuando el dólar baja, como ha ocurrido varias veces en este año, de hecho el balance es que aún con la suba de hoy del dólar está por debajo de la inflación, 19% tiene que ir a aumento. comprar materia prima en dólar. Claro. Y ese es el riesgo de lo que pasó en los últimos días. El riesgo es, el gobierno quería un dólar más alto. Justamente lo que te decía, para no ser tan vulnerable, para darle algo de aire a las empresas exportadoras, para las economías regionales. Perdón, Maxi, hablábamos de proyecciones al principio. El dólar para fin de año se pronosticaba a 20 pesos. El tema es que todas las otras variables se pronosticaron y no se cumplieron. No, y además, lo que te decía, la inflación fue en el 24. Ahora el dólar, incluso con estos aumentos hasta el día de hoy, aumentó 19% en lo que va del año. Es decir, aún el dólar la viene corriendo de atrás. El riesgo es que esta suba del dólar de estos días, como fue tan abrupta, la dinámica, tan rápida, ya empiecen las remarcaciones a partir de mañana. Lo que digo y cierro y clausuro el tema y paso otras cosas en los minutos finales es que el que nos está viendo tenga la edad que tiene. El más grande ya la vivió y tiene el cuero lleno de cicatrices, pero un pibe de 28, 30, 35, recién casado, sacó un crédito, UVA, y del otro lado de estar aterrado, diciendo, pero la puta madre, otra vez. Me lo contó mi viejo, lo vivió mi viejo, lo vivió mi abuelo. Hasta que la próxima crisis no se separe, debería ser acá el casamiento. Eso es lo único que me queda para decir. O sea, hoy parecíamos que era un país que parecía o pintaba para previsible y hoy nos levantamos y estaban los 4 muchachos diciendo que ya no cumplen. Está bien, yo sé que no te preocupa, profe. No, que no me preocupa. Bueno, ¿Qué pintaba para previsible? Ya no pasás una fiesta tranquilo. No, mi amigo. Ya no pasás una fiesta tranquilo. Es que no pintaba ya no para pasás una fiesta previsible. tranquilo, profe. Ya el levantar la copita de la farruca, viste, ya está, el crédito, ahí 10%, 15%. Ya no es como antes. Entendés que Argentina es así. Argentina es así. No quiero aceptar eso. No, eso es no la quiero aceptar. No. Dividamos lo que deseas, lo que crees, lo que sabés, son planos diferentes. Dice, no, yo creía que... No sé lo que creía. Esto es Argentina. Pero eso es una mirada fatalista, porque al principio hablábamos de Australia, vos decías, bueno, pero en Australia funciona todo. El tema es decir, bueno, Nueva Zelanda. Bueno, sí. Está bien, de aquel lado. ¿Cuáles son las razones por las cuales no funciona acá y Argentina es así? Podemos luchar para que la cosa sea diferente. Lo que no tenemos que hacer es darlo por descontado. Señores, me dejan tocar 2 cosas rápidas. Pero ¿no es esa la discusión que falta? Cortito, rápido, porque me quiero meter con otros temas. Quiero hablar de Chegaray. ¿Qué pasó con Ducler? ¿Lo detuvieron al hijo de Ducler?